Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 489, oferta sin demanda. La duquesa viuda Rubina recibió una llamada inesperada y se aplicó rápidamente el colorete en su rostro sin maquillaje. ¿Qué desgracia es esta de repente? Creía que el rey no la llamaría por un tiempo, así que estaba cómodamente recibiendo un masaje facial sin maquillaje cuando de repente llegó la citación. León III y la duquesa viuda Rubina estaban en el proceso de una rápida disminución de la tensión romántica que sentían el uno por el otro. Con la aparición de la nueva y joven amante Isabella, el rey ya no buscaba a su cuñada de esa manera. La rutina de desayunar juntos todos los fines de semana desapareció gradualmente, y no había ninguna llamada a Rubina por asuntos triviales como querer ver su rostro o masajear sus piernas. Ahora, León III y la duquesa viuda Rubina solo se veían una vez al mes en la gran misa o en eventos oficiales en el Palacio Carlo. Parece que estoy en una situación similar a la de Margarita en el pasado. Sin embargo, la duquesa viuda Rubina no tenía quejas. Esto es bastante bueno, ¿no? Tenía plenos poderes sobre la administración del palacio, e Isabella, ya sea que conociera su lugar o no tuviera interés en estas cosas, no desafió en absoluto la autoridad de Rubina. Para el nuevo gobierno, que no tenía fuerzas que lo respaldaran, fue una decisión sabia. Ariadne del Palacio del Príncipe tampoco exigió la autoridad administrativa. Ella tenía un largo camino por recorrer, ya que primero necesitaba ser reconocida como princesa. Además, si ella realmente se convertía en princesa, eso significaría que el hijo de César sería el futuro heredero al trono. Para entonces Rubina estaba dispuesta a renunciar felizmente a todos sus poderes y retirarse para disfrutar de su vejez en la villa Sorotone de su hijo. Y sobre todo, complacer el mal genio de León III era una tortura incluso para Rubina, quien había estado lidiando con él durante más de 30 años. Por eso Margarita me dejó en paz en el pasado. Rubina se dio cuenta tardíamente de lo inútiles que habían sido las luchas de poder que había tenido innumerables veces con la reina en el pasado. Ah. No quiero ir, ¿cuándo me jubilaré? Cuando era joven, el rey era tan poco notable y bondadoso que sería vergonzoso llamarlo así incluso en broma, pero al envejecer, su malicia aumentó y se volvió tan quisquilloso que era muy difícil complacerlo. El rumor que circulaba en la corte de que la duquesa viuda Rubina es la que más se alegra de la aparición de la condesa Contarini, era, según ella misma admitía, en cierta medida cierto. Rubina, que se estaba maquillando apresuradamente mientras su doncella le arreglaba el rostro, pensó de repente. Espera, ¿tiene sentido aplicarse lápiz labial? Recientemente León III solo llamaba a Rubina por asuntos relacionados con la administración del palacio. Como arreglar rápidamente el alero de la residencia del rey, o que no le gustaban ciertas mujeres en la lista de invitados de la corte para la próxima cacería, etc. Es decir, las razones por las que León III la llamaba últimamente eran solo para cosas que no eran buenas si no la llamaban. No era una situación para presumir de belleza, ni para atraer al rey como mujer, y dado que ambos conocían sus rostros arrugados, se irritó al pensar por qué molestarse en maquillarse. Sin embargo, solo una vez, reunió su última paciencia y se contuvo a duras penas. No. Esto podría ser lo que me hizo bien por ser mujer. Rubina suspiró profundamente. La actitud de León III hacia los cortesanos masculinos cercanos, incluido el señor del Pianosa, era verdaderamente despiadada. Al menos a Rubina no le lanzaban cuchillos para abrir cartas o tinteros. Finalmente, con el propósito de evitar los tinteros, entró en la oficina del rey con un maquillaje perfecto y una sonrisa florida. Su Majestad, ¿me ha llamado? Entrar en la habitación con una sonrisa, preparada para recibir insultos, era algo que requería mucho valor. Pero la reacción de León III fue diferente a lo habitual. Oh. Rubina. León III se levantó de su asiento y se acercó a Rubina. ¿Se habrá comido algo en mal estado? A pesar de la mirada de sospecha de Rubina, León III abrazó amistosamente el hombro de su antigua amante. ¿Todo bien, querida? Rubina, sin darse cuenta, retrocedió un paso, evitando el abrazo del viejo rey. Oh. Por supuesto. Pero el acoso de León III no cesó.
Yo, sabes. No pude dormir pensando en ti. Jojojo, jojojo. Una gota de sudor corrió por la espalda de Rubina. ¿Por qué de repente esto? ¿Qué libertad había ganado? Es un honor, Su Majestad. Rubina comenzó a preguntarse si la herida en el rostro de Isabella había empeorado tanto que era imposible verla. ¿Se habrá vuelto un monstruo, por eso decidió echar a Isabella? Sin embargo, seguía siendo ilógico. No, aún así, tantas chicas jóvenes y bonitas por ahí, ¿por qué de repente me hace esto a mí? Pero aparte de eso, no había otra posibilidad de que León III de repente se mostrara tan amigable con ella. Mientras tanto, León III estaba haciendo sus propios cálculos. La opinión pública en la capital es mala porque creen que maltrato a Alfonso. Si el maltrato era cierto o si Alfonso estaba realmente ofendido no era importante en su sistema de pensamiento. De todos modos, ¿no está bien si parece que Alfonso y yo no tenemos problemas? Todo era un espectáculo. Los ignorantes solo veían la superficie. Los ignorantes no eran solo el pueblo, sino también la nobleza. De hecho, para León III, todos, excepto él mismo, eran ignorantes e inútiles, sin importar si eran de la realeza o descendientes de la familia imperial de Ratán. Solo él era inteligente, solo él era superior y solo él era importante. Así que el rey llegó a una conclusión ingeniosa. ¿No bastaría con que Alfonso viajara a Taranto? Alfonso, que no podía dormir si la orden de caballeros no estaba cerca, no iría a Taranto sin ellos. Entonces la población que residía en San Carlos se alejaría físicamente de la preocupación por el saqueo. Podría haber preocupación por la familia real que bajó a Taranto, pero ¿qué podrían hacer los caballeros si el propio Alfonso estaba en el mismo palacio? Si no tenían cuidado, el líder sería tomado como rehén. León III estaba cometiendo muchos errores de juicio, incluyendo la creencia de que su guardia personal podría someter a Alfonso, pero él no lo sabía. Es una idea realmente buena, debo ser un genio. Ahora solo necesitaba persuadir a Rubina para que hiciera bien el recado. León III acarició sutilmente la espalda de Rubina. Tú. Sabes que eres la única persona en la que puedo confiar, ¿verdad? Fue un cambio de actitud que dejó sin palabras incluso a la mismísima Rubina. Bueno, sí. La teoría que Rubina había defendido en secreto frente a Cesare unos días antes, todos, excepto el rey, ponen su honor en el mostrador de trueque, era solo la mitad cierta. En San Carlo todos, incluido el rey, vendían su honor. ¿No está el palacio real en un caos por la pelea de las chicas? Tú eres la única que puede arreglarlo. Sin embargo, si Rubina quería comprar el honor del rey pagando el costo de la molestia, era una cuestión completamente diferente. Sí. Ella frunció el ceño ante la oferta sin demanda. Rubina retrocedió un gran paso, evitando el sutil toque del rey. ¡Ay, cómo voy a detener eso! Fue el segundo rechazo del día. La mano que acariciaba la espalda de la antigua amante quedó suspendida en el aire de forma ambigua. León III carraspeó para ocultar su vergüenza. Isabella era tu dama de compañía y Ariadne también es tu subordinada, ¿no? La expresión de Rubina se distorsionó una vez más. Isabella era la dama de compañía más mandona de todas las que había tenido. ¿Isabella? Ella agitó la mano. ¿Cómo va a escucharme ella? Si Rubina fuera a decirle a Isabella que se reconciliara con Ariadne, la reacción de esa chica sería obvia. Abriría los ojos de par en par y gritaría cómo podían hacerle eso a una pobre víctima apuñalada. A Isabella se le puede decir que es una orden de Su Majestad. No quiero meterme en esto, pero Su Majestad el Rey me lo ha ordenado, así que no tengo más remedio. Reconcíliense y terminen con esto. Si la sincera intención de Rubina se transmite, Isabella no podrá desobedecer la orden de León III, por lo que de alguna manera podrá hacer que se calle. Por supuesto, como es una persona impredecible, no es una posibilidad del 100%, pero... No tengo nada que decirle a la condesa de Mare, ni tengo una causa justa. La pausa antes del título fue porque no sabía cómo llamar a Ariadne. León III se negó obstinadamente a otorgar ningún título a Ariadne. Ni siquiera le dio el título vacío y halagador de duquesa de Anobaldi, que se otorga por buena voluntad cuando un miembro de la realeza trae a una esposa que no es de su agrado, y mucho menos princesa, es decir, princesa consorte.
Como era la esposa del príncipe, su nombre completo debería haber sido Ariadne de Carlo, pero Ariadne seguía siendo la condesa de Mare. Si Ariadne fuera de otra familia, sería bastante ridículo que Rubina la llamara para reconciliarse después de que ella abortara mientras peleaba con su hermana. Desde cualquier punto de vista, no era su lugar. Sin embargo, León III exclamó con confianza. ¿Por qué no tienes nada que decirle? Eres la gran matriarca de la familia real. Rubina miró a León III con una expresión extraña. ¿Matriarca significa que reconoce a la segunda hija de Demare como su nuera? De hecho, estrictamente hablando, si Ariadne fuera la esposa del príncipe, Rubina debería haberse retirado a un segundo plano. No solo el protocolo, sino también el derecho a administrar el palacio y el presupuesto que ella tenía, debían ser transferidos a la princesa consorte. La posición de la difunta duquesa Rubina era bastante ambigua. Para la sucesión de su propio hijo, era mejor que Ariadne de Mare fuera reconocida como una princesa consorte adecuada, pero su riqueza y gloria actuales se mantenían si ella no era reconocida. Sin embargo, cuando León III hablaba así, a menudo recompensaba generosamente a la persona que lograba las cosas. Los ojos de Rubina se entrecerraron con todo tipo de cálculos.